El auditor, para poder obtener evidencia, necesita realizar procesos dos grandes procesos. Las dos grandes actividades que vienen del aseguramiento de auditoría interna se basan en análisis y evaluaciones. Análisis para obtener información primaria sobre un área y las evaluaciones derivadas de los análisis están íntimamente relacionados. Primero hago el análisis, obtengo información y enfoque y después hago la evaluación de la información. Y lo pueden leer en la NEPAE. Por eso es que cuando yo encuentro tesis de auditoría interna y me hablan de la razonabilidad de estados financieros, y no para eso tiene auditores externos, pues. Usted contrata al auditor externo para que le dé una opinión sobre eso. Y el auditor interno no puede estar perdiendo el tiempo en la misma línea. Ojo, análisis y evaluaciones. Vamos a hablar en este momento de los análisis para obtener información primaria, que sea, ¿cuáles sean las características? Relevante y útil. ¿Sí? Confiable y útil. Muy bien. Procedimientos analíticos. Si nosotros tenemos un listado de procedimientos analíticos, estos pueden ser útiles para identificar, entre otras cosas, para que usted no se pierda y cuando empiece a hacer revisiones de auditoría, pueda identificar diferencias no esperadas. Vamos a ver. Toma un reporte, lo compara contra otro y le saltan diferencias. No deben haber diferencias, se supone que cuadran. ¿Qué investiga usted? Como me dijo un alumno, ¿todo el reporte? No. Investiga las diferencias. Porque todo lo demás, teóricamente, está cuadrado. Entonces, usted no pierde el tiempo. Investiga las diferencias. O puede ser que cuando usted compara presupuestos, un presupuesto de 1 millón, termina el año y se gastaron 1 millón. Diferencia no es ausencia de diferencias. Casualidad que calcularon lo suficiente para que cuadraran. Entonces, diferencias o ausencia de diferencias. Errores potenciales. Hay áreas que están expuestas a errores potenciales, principalmente aquellas donde se dan los procesos en forma manual. Entonces, usted puede estar atento a esos análisis donde existan áreas con errores potenciales. O hay áreas expuestas a irregularidades. Por ejemplo, donde se maneja mucho efectivo, donde hay muchos cobros, están expuestos siempre a que haya una bandera roja de fraude. Otras transacciones o eventos inusuales o no frecuentes. Por eso es que cuando uno hace una auditoría, digamos que usted está realizando conciliaciones, no las está haciendo, está revisando conciliaciones. Lo primero que usted encuentra son las partidas inusuales. ¿Cuáles son esas partidas inusuales? Una conciliación. Pues les cuento, todas las partidas de la conciliación son inusuales. Porque la conciliación existe como un parche ante la ineficiencia de que cuadre el estado de cuenta contra el registro. Todas las partidas son inusuales. Y hay que estar atento a eso, hay que estar claro de qué estamos hablando. Muy bien. ¿Qué procedimientos analíticos vamos a incluir hoy? Vamos a hablar en resumen de la mayoría de estos. Tenemos 7 procedimientos analíticos para obtener la información con las 4 características que les presentamos. Hablemos de los primeros, porque en el examen CIA vienen principalmente estos 7, porque son más. Ustedes van a encontrar en el material que hay más análisis, pero nosotros vamos a hablar de estos 7. Bien, comparaciones de información. ¿Qué es lo que nos han enseñado clásico en la universidad? Comparar la información de un año al otro. Comparar la información de un presupuesto contra un real. Comparar información de un año contra el otro. Comparar de un mes contra el otro. Comparar información operativa versus información financiera. Entonces, ¿qué hago yo? Detecto diferencias. Puedo obtener evidencia primaria, no concluyente. Solamente es evidencia primaria que me va a ayudar a hacer análisis y a mejorar mi enfoque. Comparaciones de información. Segundo, variaciones contra presupuestos.
A ver, un análisis así, perdón por los colorcitos esos verde y amarillo. El amarillo nos refleja el presupuesto y el verde nos dice el real. A ojo de buen cubero, ¿qué les dice esto? Comparativos contra presupuestos, variaciones presupuestarias. Vamos a ver buenos auditores detectando el fraude. Les cuento que hay un fraude. Con simple información comparativa contra presupuestos. ¿Quién se anima a decirlo? ¿Cuál es el fraude? Hable, cualquier cosa que digan a hacer, los demás no van a decir nada. Vamos a ver. Ya vieron cómo hicieron el presupuesto. Los supuestos subyacentes del presupuesto es la pista del fraude. ¿Las ventas están bien? Alguien me decía, es que hicieron mal el presupuesto. Of course, mi amigo, si eso se ve. ¿Qué bandera roja se le levanta a usted? ¿Qué piensa? ¿Alguien que quiera opinar? Don Kleiber, ¿qué quiere opinar? Te jodió porque cuando conozco nombres pregunto. Y hoy no vino el otro que nos estaba durmiendo, ¿verdad? Sí, pero ¿qué bandera roja se levanta? Hicieron el presupuesto a la medida ¿para qué? Para obtener beneficios de la venta. La venta crece así y yo hice el presupuesto así, probablemente igual que el año pasado, probablemente copiándolo. Mis supuestos subyacentes al hacer el presupuesto fueron equivocados o de adrede por menos equivocados. O sea, miren todo lo que puede analizar el auditor. Ojo, no hemos hecho la auditoría, pero ya tenemos información primaria para investigar. A ver, ¿usted seguiría con la pinta a investigar las ventas? Lo primero que tiene que revisar es la confiabilidad del presupuesto. Así. Entonces, un tipo de análisis contra presupuesto nos da pistas primarias para poder después encaminar nuestras auditorías. Otro tipo de análisis, basado en esa gráfica que vimos anteriormente, nosotros podemos tomar en cuenta los presupuestos. Si usted utiliza un presupuesto preparado por el cliente, entonces debe considerar lo siguiente. Primero, haga pruebas de control del saldo de cuenta y el error potencial relacionado. ¿Cómo se llaman esas pruebas? Pasan 2 años ustedes con autoridad 1, 2 y 3 viendo la misma babosada. Pruebas sustantivas. El auditor cuadrando babosadas. Año y medio de mi carrera cuadrando babosadas. Eso me lo enseña un perito contador, pues, no es necesario estudiar año y medio. Esto es sustantivar. Muy bien. Si utiliza un presupuesto que le entregó el cliente, o sea, si le entregó una copia, primero compruebe que cuadren las cuentas. Eso es sustantivar. Muy bien. Segundo, si el presupuesto es usado como una herramienta motivacional para el cliente y sus stakeholders, terceros interesados en este stakeholder. Motivacional. ¿Qué tal si pagan bonos a todo el personal por cumplir con el presupuesto? Entonces, ¿qué hace el personal? Cumple con el presupuesto. ¿Y qué puede pasar? Está expuesto a fraude. Entonces, consideración para el auditor. Pueden alterar cifras del presupuesto o alterar cifras reales. Tercero, si el presupuesto ha sido históricamente confiable para pronosticar el real. Miren lo que pasaba en la anterior gráfica. Miren, están estroleados. Muy bien. Ya voy a poner menos porque todo queda grabado, ya me dijeron. ¿Qué pasa? Usted tiene un presupuesto y año con año solo le dan un copy-paste, subirle 5%. ¿Por qué? Esa es la inflación. Vamos a ver, nadie quiere hacer análisis. No es confiable. Cuidado.
Si hay algún factor de riesgo de fraude en relación con el presupuesto. A ver, yo me encontré en una empresa donde la persona que grababa el presupuesto, ¿quién debería ser? Una persona facultada en cada departamento. Resulta que el gerente de mercadeo ponía a la secretaria a grabar el presupuesto directamente con su clave en el sistema. En serio. Primero, errores. Segundo, si había algún gerente alrededor, o un director ahí alrededor, abajo del gerente de mercadeo, pues, y le decía, y siga punteada a la secretaria, podía cambiar las cifras. O sea, está expuesta al riesgo de fraude. Fíjense bien, un simple análisis de roles y responsabilidades. Y por último, la experiencia previa del auditor con el proceso de presupuesto del cliente. Vienen preguntas en el CIA donde dice, el auditor nunca ha revisado el presupuesto del cliente. Entonces, se sugiere que, y le dan 4 opciones. Y usted le da la mejor opción. A ver, si un auditor nunca ha conocido cómo se genera el presupuesto del cliente, ¿qué sugeriría usted como supervisor? Acompañamiento, capacitación, experiencia previa, o no haga prueba. Así. O sea, usted tiene que responder con la mejor lógica posible. Competencias en relación al presupuesto. También en relación al presupuesto, al determinar el presupuesto, pues digamos que usted le dieron el presupuesto y es confiable para hacer sus pruebas. Determine qué tanto el cliente utiliza el presupuesto para control, porque el presupuesto es control, no es plan estratégico. El presupuesto es control. Yo he encontrado presupuestos que se hicieron en noviembre de un año, diciembre de un año, aprobados por la gerencia general, llevando polvo en la estantería de un gerente de un año. El único que lo usa es el gerente financiero. Todos los demás saben que ahí está el presupuesto. Entonces, ¿qué tanto las gerencias utilizan el presupuesto? Si hay controles internos sobre el proceso de presupuesto, qué días se abre para grabar presupuesto, qué nivel de cuenta, la gente no se equivoca, cuando graba el nivel de cuenta donde carga, donde acumula, donde registra, quién está grabándolo, hay niveles de seguridad, etc. Si hay controles sobre el proceso de presupuesto. Tercero, si los datos usados para desarrollar el presupuesto. A ver, ¿qué le metiste? 5% más que el año pasado. Y resulta que el tipo de cambio, ¿cómo está este año? Está. Y yo me encontré ya el presupuesto de una empresa donde fuimos a 8.10 el tipo de cambio. ¿A qué chilero? Un buen efecto. ¿Y por qué ha bajado el tipo de cambio? A ver, análisis. Por Trump. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Por las remesas. ¿Pero por qué? Porque están enviando más remesas. ¿Ustedes creen que están chambeando más los matemáticos en Estados Unidos? Están mandando sus ahorros, no hace que los manden deportados y se queden pistola. Esto es un boom, cuidado, es un boom de estos meses. Cuando se acaben los ahorros, ¿qué va a pasar? Otra vez el tipo de cambio se dispara. Y si usted no está atento a esos supuestos subyacentes o datos, el presupuesto, cuando usted lo analice, puede parecer confiable. Cuidado para el auditor. Así vienen las preguntas. Hablando de datos, supuestos subyacentes, por ejemplo, un supuesto subyacente es el precio de la gasolina, el precio de la canasta básica, negociaciones con proveedores. Nosotros encontramos ahorita un cliente que había negociado con un proveedor de que le daba un descuento del 5% si le va a pago anticipado. Ojo, y es una fábrica. Y sus compras son de 28 millones de quetzales al año. A ver, ¿dónde gana más? ¿Obteniendo el descuento, el anticipo? ¿O colocándolo fuera, 28 millones? No me responde, solo analiza. Ese fue el reto que presentaron. Ese.
Si la diferencia entre la cantidad real y la presupuestada es muy cercana, podría pensarse que la gerencia ha manipulado una, otra o ambas cantidades. Miren todos los tips que les estamos dando a ustedes. Muy bien, otro tipo de análisis nos habla de el sistema de partida doble. Señores auditores, aquí estamos entre colegas. ¿Hace cuánto que usted no revisa la parametrización contable de la partida doble de su sistema de información? Es que yo no lo hice, lo hizo un proveedor. Es que ya compramos SAP, ya compramos Oracle, ya compramos todo lo que, las marcas posibles y son confiables. Y usted revisó que eso fuera confiable. Y después tiene que no le cuadran los estados financieros, metiendo reportes, metiendo de todo y utilizando al área de informática para que le cuadren los estados financieros. Y no usted es experto en esos temas. ¿Y para qué utiliza usted informática si se supone que no son contadores? De repente aparecen con la cuadradora, con parches. Fíjate que no me cuadra, por cierto, ahorita viene el cierre, ¿verdad? De la otra semana. Esperaría verlos relajados el próximo sábado, por cierto, a muchos de ustedes. Porque esta semanita es chilena. Pero el próximo sábado es 1 de abril. Ya lo despidieron a usted, ya terminó. Relájese. Relájese. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Antes del 31, eso sí está seguro, no lo despiden. Eso sí está seguro. Muy bien. Sistema de partida doble. ¿Hace cuánto que usted no revisa esto? La interrelación de partidas contables, el cargo, el debe y el haber. Para ver la lógica de movimientos contables, la vamos a la partida contable y que esta acumule de esta misma manera en el mayor y el mayor acumule en los balances. Esto es un tipo de análisis sencillo y ahí pueden encontrarse muchos problemas. Obtención de evidencia primaria. Lo que se busca es detectar errores potenciales sobre estas aserciones. Les cuento, son alrededor de 60 aserciones como mínimo que usted debe revisar cuando audita estados financieros. Las aserciones son aceleraciones o hipótesis acerca del control interno en cuanto al registro contable. Entonces, si a usted le dice que una partida, un movimiento acumula en esta cuenta y de esta manera, de acuerdo a la política, se llama una aserción, una aceleración. Y usted como auditor va y comprueba esta aceleración. Entonces, de este tipo aparece. ¿Hace cuánto que usted no hace la comparación de errores potenciales basados en aserciones?